Pues buenas tardes a la gente que está conectada a través de Zoom y a través de Facebook. ¿Sí? Vamos a comenzar nuestra sexta sesión de ciclo. A ver, un momentito. Espérenme tantito. Sí, vamos a comenzar la sexta sesión del ciclo de conferencias Coronavirus, Depresión Mundial y Crisis Sistémica, organizadas por el área de Sociedad de la Acumulación Capitalista del Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco. El día de hoy, el tema de la conferencia es el panorama geopolítico en tiempos del COVID-19 y nuestros tres expositores serán en el orden en el que van a hablar. En primer lugar, Óscar Ugarteche del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En segundo lugar, Alejandro Álvarez de la Facultad de Economía también de la UNAM. Y en tercer lugar, Lorenzo Fusaro, que es el jefe del área de Sociedad de Acumulación Capitalista de la UAM Azcapotzalco. Entonces, les damos la bienvenida a los tres. Y Óscar, tienes la palabra para iniciar. Gracias, Abelardo. Bueno, esta ha sido una semana de conferencias para hablar sobre este mismo tema. Así es que los que vieron la conferencia de ayer y de antes de ayer de la Facultad de Economía y del posgrado de Economía van a ver que son los mismos gráficos. Sin embargo, lo que voy a decir es distinto. En primer lugar, lo que uno ve con la aparición de la epidemia en diciembre del año 19 es una especie de contracción masiva del comercio cuando China deja de importar y deja de exportar. Entonces, se paran las cadenas globales de valor y eso lleva de a pocos y de a plazos a que las fábricas en todo el resto del mundo se detengan porque no tienen insumos. Las grandes ramas en el mundo están todas alimentadas desde China. Automotrices, aeronáutica, farmacoquímica, electrónica y telecomunicaciones. Todo eso está alimentado desde China en la primera parte de la cadena. O sea, se para esa primera parte, el resto de la cadena se para. La segunda cosa es que la caída, es una caída brusca, el gráfico hasta abril salió ayer y añade una contracción adicional de 14,5%, por lo cual a la contracción de 4,3 del mes de marzo y la caída desde arriba, que había crecido 11,8, estás hablando de una contracción de un tercio de las importaciones que China hace. Caída de un tercio de las importaciones. Muy dramático. Estados Unidos, con sus datos más nuevos, también nos está indicando que su comercio está de bajada desde el año 19 y está aceleradamente de bajada, con lo cual, digamos, lo que estamos viendo es esta confirmación de que el comercio mundial se está achicando. Aquí tienen ustedes Japón y el desplome en enero de las exportaciones de Japón, que se cayeron. Y en febrero los japoneses volvieron a exportar, pero a niveles más bajos que los anteriores. Cuando tú dejas de comerciar, dejas de producir. Cuando dejas de producir, dejas de demandar insumos. Pero además, esta es la primera vez en la historia que en simultáneo todos, en todo el mundo, se suspenden los vuelos aéreos, los aviones quedan en tierra, se suspende el uso de vehículos privados de transporte, con lo cual se reduce la demanda de gasolina para automóviles privados,
y se reduce por la caída del comercio el transporte marítimo. Entonces tenemos una caída monumental en los precios de petróleo. Y cuando digo monumental, para que tengamos una orden de magnitud, en enero del año en curso, el precio estaba arriba de 60, ¿no? Ahora estamos en el vecindario de 25, que parece ser el nuevo normal hasta ahora. Este es el West Texas, que es de Estados Unidos y México. El Brent tiene la misma tendencia de bajada, pero a un nivel comienza más arriba y acaba más arriba y no tiene cifras negativas. El índice de bolsa de valores colapsó igual que colapsó los precios de las materias primas y que colapsó el comercio. Es un colapso y se sale del colapso con una inyección de liquidez que hace el Fed en el sistema financiero estadounidense, que hizo que las acciones en bolsa rebotaran. Hizo también que el precio de los commodities rebotó el 23 de marzo. Pero aquí lo notable es que el rebote es un rebote no en forma de V corta para regresar al nivel previo, sino rebota y se queda aquí abajo con un nivel bajo, lo cual nos está anticipando poco crecimiento futuro en la economía americana. El impacto en el mercado de commodities, cobre, tiene la misma bajada hasta el 23 de marzo y luego una breve recuperada, pero con un nuevo normal abajo. Plata es igual, trigo es igual, y los índices de producción, los tres que yo encontré para América Latina, te están indicando que en Colombia, este es el índice de managers de logística, no están esperando que se reactive la economía colombiana. O sea, el índice baja, tendría que estar en el vecindario de 50, donde arriba de 50 es que sí esperan que mejore, y abajo de 50 es que no esperan que mejore, y la banda va entre 45 y 55. Bueno, aquí tienen ustedes una bajada a un nivel que está en el vecindario del 30. Eso es para Colombia, para Brasil pasa una cosa igual, y para México pasa una cosa igual. ¿Qué cosa es lo que esto nos está diciendo? Esto lo que nos está diciendo básicamente es que hemos entrado en una crisis económica de gran magnitud, pero además que la cadena de transmisión de la crisis económica por el lado externo es a través del precio de las materias primas, pero a esta caída del precio de las materias primas hay que agregar que hay 2 meses de producción perdidas por país, más o menos, quizás 3. Entonces, es menos precio y es menos volumen. Estamos hablando entonces de un problema de balanza de pagos significativo para el año. Lo otro, que no lo tengo graficado, es los pronósticos de crecimiento para este año que hizo el fondo, que lo sacó hace 2 semanas, 3 semanas, en abril, y que han resultado optimistas. El primer país para el cual resultó optimista la proyección para el año 2020 fue Estados Unidos, que al día siguiente o subsiguiente del anuncio del fondo de que Estados Unidos tendría una contracción de 6.9% para el año, salió el presidente del FED y dijo que ellos esperaban en el segundo trimestre del año 40% de contracción, y lo mismo dijo el presidente del Banco de Canadá, 40% de contracción. En parejo, el gobierno chino anunció que ellos esperaban tener un crecimiento positivo para el año de 1.2%, y anunciaron que ellos esperaban recuperar las exportaciones a tasas parecidas a las tasas anteriores. No sabemos si van a poder o no, pero hay una diferencia brutal
entre economías que se van a contraer 40% en un trimestre y que en el año van a tener contracciones de 10 o 12%, que tienen el comercio internacional de bajada, con una economía que dice que va a mantener su crecimiento bajo, pero lo va a mantener, y que va a tener un crecimiento exportador todavía, a pesar de que va a importar menos y planea importar menos. Y va a importar menos porque los precios de lo que compran han bajado. Por eso va a importar menos. No porque el volumen sea menor, sino porque los precios son menores, lo cual le va a dar un superávit mayor. Esto hace que en términos de geopolítica tengamos una especie de viraje que ya estaba ocurriendo, pero ahora se confirma, un traslado del motor de la economía mundial, ahora sí de manera absoluta, hacia Asia y hacia China en particular. O sea, ahora sí, no hay ninguna duda que el motor que queda encendido en medio de la contracción europea y estadounidense, el motor que sigue funcionando es el motor asiático y es el motor chino en particular. Otro punto que tiene que ver con el precio de la energía es el cambio de matriz energético que está en curso desde hace ya algunos años y que se está materializando con la masificación del transporte público eléctrico de autobuses en América Latina. En China ciertamente ya hay 460,000 buses eléctricos funcionando en 29 ciudades, pero en América Latina ya tenemos buses eléctricos funcionando en prácticamente todas las capitales, menos un par, menos Lima y La Paz. Creo que todas las demás ya tienen programas de transformación del transporte público en transporte eléctrico. Y tenemos además la generación de electricidad con fuentes alternativas que se hace toda, con tecnología que se inicia en China. Es decir, los paneles solares italianos, los paneles solares españoles, los paneles solares daneses, alemanes, todos tienen como partes y piezas que insumen a su diseño elementos producidos en China. Pasa con paneles solares lo que está pasando con las otras ramas de la producción en el mundo. Y esto está llevando, por ejemplo, ya a que países europeos algunos países tienen ya más de la mitad de la generación eléctrica con energía renovable, y otros tienen un tercio y van camino a la mitad muy aceleradamente. Y comenzamos a ver en América Latina, en algunos países, Chile es el ejemplo, grandes proyectos de energía limpia, de generación de energía limpia y de distribución de esta misma energía limpia, donde China es un gran inversionista directo extranjero que ha entrado a comprar las redes de distribución. Lo han hecho en Brasil, lo han hecho en Chile, lo han hecho en el Perú, y están poniendo parques solares y plantas solares en esos países y en otros para generar electricidad para vender para el mercado eléctrico energético, ¿no? Entonces lo que tenemos es un proceso de cambio que va a impactar sobre la demanda de petróleo, de manera tal que cuando se produzca la recuperación económica, que algún día se va a producir, los precios de la energía eléctrica, de la energía del precio de petróleo, no van a regresar a los niveles previos a la crisis, sino que ya estaremos más avanzados en el proceso de sustitución. Entonces, todo esto nos da un cambio de marco, porque mientras Estados Unidos se pelea por mantener la energía sucia y se pelea por exportar gasolina refinada, y se pelea militarmente en Medio Oriente por el control del petróleo, bueno, y en Venezuela, la historia que conocemos, y en Bolivia hacen un golpe para evitar que el litio pase a manos de los chinos están avanzando con tecnologías limpias
y esto está llevando a que tengan liderazgo en el mercado energético. Si consideramos que este virus y las epidemias de las últimas 4 décadas probablemente todas tengan que ver con cambio climático, pues no hay nada más bienvenido en este momento que cualquier tecnología que nos cambie la temperatura del ambiente y que nos quite de encima el petróleo como energético para poder enfriar al planeta. Entonces China queda como un líder indiscutido en energía limpia y queda como un motor de la economía mundial que tiene como soporte, entre otras cosas, la energía limpia. Y como esta crisis es la segunda parte de una que comenzó en 2008, esta es la crisis de salida del problema de productividad y de tasa de ganancia que venía desde los años 70. Entonces, pero de eso se sale con cambio tecnológico. Y el gran cambio tecnológico en curso es la energía limpia. Y todo lo que va a derivar de ahí, automóviles eléctricos, aviones eléctricos, barcos eléctricos, casas con ventanas que sean paneles solares, en fin, automóviles con ventanas que sean paneles solares, etcétera. Es decir, estamos entrando en un mundo distinto del mundo que teníamos, que se va a complementar al mundo del cambio de inteligencia artificial, que también está liderando China en este momento con la red 5G. Entonces, lo que tenemos es un desplazamiento de los ejes hacia China, hacia Asia, un abandono del espacio atlántico por una, yo creo que ahora sí es la consolidación del espacio Asia-Pacífico como el espacio dinámico del mundo, y la obsolescencia de los liderazgos occidentales en las dinámicas del mundo. Estados Unidos se ha convertido en el enemigo del multilateralismo, el enemigo de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial del Comercio, el enemigo de Naciones Unidas, etcétera, de la OTAN inclusive. Y al otro lado de eso tienes a China que dice, bueno, nosotros respaldamos el multilateralismo y todo lo demás. Entonces, lo que vamos a tener es probablemente un nuevo multilateralismo, esta vez apoyado por China o basado en el poder de China, ¿no? Ahora que esto es un proceso de transición, sin duda es un proceso de transición, pero sin duda alguna, este es un proceso de transición que confirma a China como un líder económico mundial y como un líder político mundial. Que finalmente son los chinos los que están diciendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer con esta epidemia, que ellos lograron controlar muy pronto y que están mandando asistencia médica al grueso de los países para asistirlos en el control de esta epidemia, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí es un traslado realmente muy importante y una irritación muy fuerte de parte de Estados Unidos. Para terminar, esto ya venía de atrás, ya habíamos tenido la guerra comercial por todas estas mismas razones, solo que ahora eso se ha acentuado. Y yo creo que, en fin, yo creo que estamos viendo el final del liderazgo hegemónico americano, como vimos el final del liderazgo hegemónico británico con lo que se llamó la Guerra del Canal de Suez en 1956, cuando Nasser la nacionalizó y el ejército británico entró. Es decir, hay gestos que deslegitiman, y yo creo que Estados Unidos se ha deslegitimado por la manera como ha enfrentado a este virus. Alguien dijo que que si el virus no era el Pearl Harbor de Estados Unidos, sí, probablemente sí lo sea, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Le damos la palabra ahora a Alejandro. Gracias. Gracias, Abelardo. Bueno, pues a ver, también un poco en la dirección en la que está planteando las cosas, Oscar. Yo organicé un poco las ideas hablando de las que serían claves geopolíticas antes, durante y después de la pandemia, porque creo que
permite destacar algunas cosas que vale la pena tener en cuenta. Antes de la llegada de la pandemia, como ya se señaló, pues vivíamos una disputa por la hegemonía global entre los dos grandes poderes económicos, el de China y Estados Unidos, con el telón de fondo de una crisis ambiental reflejada en el calentamiento global y en una tendencia a la baja del crecimiento de la economía mundial. Y también otra tendencia era una regionalización económica que presentaba 3 macroregiones dominantes, la de América del Norte, la de Asia-Pacífico y la Unión Europea. Una tendencia que también podemos considerar como muy importante es que se empezaba a mostrar un cambio de peso relativo entre las economías desarrolladas, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, y las economías emergentes, India, China, Rusia, Brasil, Sudáfrica. Las desarrolladas estaban mostrando una pérdida de empleo muy significativa, caída en el ritmo de crecimiento, y las emergentes se mostraban ganando peso en el comercio mundial por su importancia productiva, pero también su peso demográfico, que creo que es muy importante. Bueno, otra tendencia es que estábamos viviendo una reestructuración económica global en que se mostraba un aumento del peso de los oligopolios, reformulando alianzas estratégicas entre ellos a través de las fusiones y las adquisiciones o absorciones de competidores. Sobre todo, había ya una acumulación en sus activos de derechos de propiedad intelectual. Me sorprendió encontrar el dato de que los derechos de propiedad intelectual ya son el 84% del valor total de las 500 empresas listadas por Standard & Poor's. Son entonces procesos que muy evidentes en las industrias de alta tecnología, en la que están como líderes de Estados Unidos las GAFAM, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Pero también este proceso se encuentra en la agricultura, en la hotelería, en la industria automotriz, en la energía y en otras actividades. Bueno, al mismo tiempo, en esa reformulación del peso de los oligopolios, se jugaba también otra transición específica. El tránsito automotriz del consumo de gasolina al uso de autos eléctricos e híbridos, inducido, entre otras cosas, por la gravedad del cambio climático. De aquí se deriva un asunto geopolítico muy significativo, es que si por un lado asistimos al hundimiento de una porción importante de las empresas energéticas, digamos, aquí está el caso de la enorme petrolera Exxon, pero está también el caso de Pemex, que enfrenta una situación muy delicada. Y está también la quiebra virtual de las empresas de petróleo y gas Shell, que le permitieron a Estados Unidos recuperar un papel central en el mercado energético global, pero que con esta caída brutal de la demanda, pues está poniendo en riesgo a muchas de esas empresas. Y por otro lado, también está el hecho de un ascenso vertiginoso de las verdaderas ganadoras de la crisis, que son las empresas de alta tecnología, que se concentran en Estados Unidos, pero también en China. Y también tiene, pues igual que las GAFAM, empresas gigantes como Baidu, Tencent, Alibaba, en fin, hay mucho de qué decir al respecto. Respecto al sector de alta tecnología, hay quienes sostienen que estamos en una carrera armamentista digital, con una competencia feroz entre tecnologías de vigilancia y seguridad, montones de softwares para distintas actividades,
capacidades de recolección de datos, modelos digitales de negocios, desarrollo de la infraestructura digital, especialmente la 5G. Entonces vale también destacar como otro elemento esto que ya mencionaba también Oscar, de una cerrada competencia tecnológica comercial China-Estados Unidos, que atiza un acelerado cambio científico-técnico que fue caracterizado por la OECD como la cuarta revolución industrial. La guerra tecnológica comercial se juega en 4 espacios estratégicos: la tecnología 5G de infraestructura para telecomunicaciones móviles, los teléfonos inteligentes, los autos y las energías renovables. Se habla de toda una revolución industrial porque ese cambio científico-técnico ha profundizado y complejizado el impacto de las tecnologías digitales mediante la interacción con otras ciencias como la de la producción conducida por datos, la inteligencia artificial, que abrió el camino a la revolución de los algoritmos, la biología sintética, que combina la biología molecular y la de sistemas usando ingeniería para obtener biocombustibles, vacunas, procesos de clonación de seres vivos, etc. La interacción con otras tecnologías como la impresión en 3D, el Internet de las cosas, la robótica avanzada, y el uso de otros materiales, especialmente los biotecnológicos y los nanotecnológicos. Bueno, esas serían las claves, digamos, antes de la pandemia. Ahora, durante la pandemia, pues basta con recordar que la cúspide de la batalla tecnológico-comercial está en el despliegue de la tecnología 5G, el uso de tecnologías móviles en telecomunicaciones, que incorpora una nueva generación de Internet que potencia conectividad de objetos con las telecomunicaciones. Y hay que decir que Estados Unidos se ha visto impotente para bloquear el avance de la empresa china Huawei en ese terreno. Y es en ese mismo terreno que observamos que se juegan estrategias distintas de las empresas transnacionales para aumentar ganancias a través de la prestación de servicios regionalmente. Por ejemplo, Tesla apuesta a ser una gran plataforma para recopilar datos, Samsung a desarrollar aplicaciones relacionadas con la salud, Google Play a organizar el boletaje de transporte público, Amazon al desarrollo de herramientas analíticas de datos para profesionales, pacientes y hospitales, con Alexa, que es un asistente de inteligencia artificial que está equipado para responder consultas médicas. Alphabet apuesta al desarrollo de un catálogo de enfermedades con la tarifa correspondiente a los tratamientos médicos. Microsoft busca acercar a los profesionales de la salud con Surface. El doctor Google atiende ya más del 70% de los 30 millones de usuarios de Internet que solicitan preguntas médicas en Argentina. Y en México, con la crisis del COVID-19, se han empezado a enseñar algunas de esas plataformas también en el sector salud, en el de la educación y en las tareas de la administración pública. Esto me parece que será muy importante durante la pandemia. Después de la pandemia, un aspecto geopolítico clave es que los datos están en el centro de las aplicaciones de las nuevas tecnologías y tienden a privatizarse por las grandes empresas tecnológicas que quieren plasmar derechos absolutos en los acuerdos de libre comercio, mientras que están francamente subdesarrolladas las ideas para convertir los datos en patrimonio público y establecer regulaciones contundentes sobre su acceso y manejo, especialmente en 4 áreas críticas: salud, educación, alimentación y seguridad social. Para ejemplificar esto que acabo de decir, uno de los grandes problemas que tiene el propio TEMEC, que se negoció antes de la pandemia y que está por entrar en vigor, es un capítulo completo sobre comercio electrónico que tiene varios artículos que aseguran la libre transferencia internacional de datos
que prohíben la localización forzada de instalaciones de cómputo en los países de origen, o que prohíben las restricciones al flujo transfronterizo de datos. O sea, en el TEMEC todo se dejó a favor de los grandes monopolios de la tecnología. El aspecto geopolítico fundamental es que las poblaciones respectivas van a exigir cuentas a los gobiernos por el manejo de la pandemia, de modo que podemos esperar conflictos sociales y políticos en la región, por lo menos en 3 grandes países: Estados Unidos, Brasil y México. Acaban de pedir que sustituya. ¿Perdón? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Sí, te seguimos escuchando. Estoy ahora yo fingiendo como moderador. Ah, bueno. Sí, Va. pero todo está muy bien. Por favor, continúa. Bueno, entonces decía que el manejo de la pandemia va a dar motivo de reclamo de cuentas y podemos esperar conflictos sociales y políticos por lo menos en 3 grandes países de las Américas: Estados Unidos, Brasil y México. Porque tanto Trump como Bolsonaro actuaron en forma tardía, subestimaron los riesgos, confrontaron y hasta desconocieron las recomendaciones de las autoridades de salud. Y lo peor es que insistieron en abrir la actividad económica cuando se entraba a la fase ascendente de la pandemia. El costo en vidas ha sido brutal y puede ser todavía más alto. Otro aspecto, en el caso de México, lo que estamos viendo es que hay una reacción intensa, sobre todo de empresarios, de un grupo ligado al Consejo Coordinador Empresarial, pero 2 partidos políticos por lo menos, el PRI y el PAN, que están en una campaña tratando de descalificar al gobierno de Obrador y también buscando que haya un drama de colapso de los servicios de salud para que caiga por tierra pues la carta fuerte de López Obrador, que ha sido el Consejo General Sanitario con López-Gatell a la cabeza. Bueno, el otro aspecto es que solo tendremos beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación si los datos públicos son reconocidos como un bien público y apostamos todos por un sistema de innovación públicamente regulado. Aquí sigo lo que ha dicho Mariana Mazzucato, que no debemos olvidar que todos los grandes avances tecnológicos han dependido de la investigación pública o financiada por subvención pública. Los datos pueden monetizarse y rendir beneficios privados, pero el valor puede ser visto como recurso público necesario para tener servicios de calidad. La obtención de una vacuna contra el COVID exige un esfuerzo de coordinación público-privada, multilateral, para generar una vacuna gratuita que facilite la llegada de la inmunidad de rebaño que tanto nos urge. La Unión Europea anda en esa línea, mientras Estados Unidos está haciendo lo indecible por tener la vacuna como nación y a partir de laboratorios privados. Como todos sabemos, la irrupción de la pandemia forzó una generalización de las políticas de distanciamiento social y esto ha contribuido al colapso de las industrias de energía, del transporte terrestre, de la aviación, del turismo, de las actividades de entretenimiento, de los espacios de producción y distribución de alimentos, bebidas, del transporte urbano, etc. Bueno, la centralización de capital en estas áreas va a cobrar una factura altísima porque implican mayor destrucción de empleos, pérdida de ingresos
limitaciones en las condiciones de salud y de vida. El desempleo, que ya era una pesadilla en todo el mundo, con la pandemia está alcanzando dimensiones demenciales. Y la geopolítica de la energía de los hidrocarburos nos coloca frente al riesgo de estallido de guerras regionales con altísimas implicaciones globales por conflictos armados. Por ejemplo, Estados Unidos con Irán o con Venezuela, o incluso hasta directamente con China. Las políticas de confinamiento también han revelado que han sido diseñadas para poblaciones con vivienda, con agua potable, con capacidad familiar de atención a los sectores más vulnerables, cuando en el caso nuestro y en mucho de América Latina hay porcentajes muy altos de poblaciones urbanas que no cuentan con ello porque son trabajadores precarios, informales de la calle. Ahora, por eso y por muchas de estas razones, insisten en que se requiere con urgencia, algunos sectores reclaman un Bretton Woods digital. Pues hay al menos dos tendencias preocupantes. Una es la desconexión entre la gobernanza de bienes intangibles, como los derechos de propiedad intelectual y la protección de datos, y la otra es las divisiones geopolíticas entre Estados Unidos, China y la Unión Europea, con diferentes estándares y regulaciones, regímenes de derechos sobre datos, políticas de competencia diferentes, tensiones entre derechos individuales e incentivos a la información. Pero la otra cosa es que la regionalización, ahora promovida en beneficio de los gigantes tecnológicos, tiene el problema de que las tres macrorregiones no se hablan entre sí. De modo que ninguna puede ser realmente global y el resto solo nos quedan dos opciones. O nos pegamos una de las regiones o hacemos un conjunto híbrido de reglas que al final nos resultarán más caras. Bueno, estas son las líneas centrales que yo quería presentar para la discusión con ustedes. Pues muchas gracias, Alejandro. Muy interesante esta parte de la conferencia. Ahora vamos a dar paso a Lorenzo Fusaro, que nos va a cerrar esta sesión. Entonces, Lorenzo, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Porque tengo de vez en cuando una interrupción aquí de la señal, pero espero que me escuchen. Por ¿Sí? ahora se escucha muy bien, Lorenzo. Sí, todo ok. Vale. Ok. Bueno, sí, me da muchísimo gusto de poder compartir la mesa con Alejandro y con Oscar. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, quisiera empezar con, de hecho, una canción muy bonita que escuché aquí en el confinamiento, que es de Mercedes Sosa, ¿no? Y que se llama Todo cambia, ¿no? Y dice, cambia lo superficial, bueno, quizá algún marxista diría lo coyuntural, dice cambia también lo profundo, lo estructural quizás se diría, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, ¿no? Y eso me ha hecho, digamos, pensar un poco a la situación contemporánea. Creo que efectivamente estamos enfrentando una de esas crisis gordas, sistémicas, ¿no? Le hemos dicho del capitalismo que no solamente toca la parte económica, sino también la política, la geopolítica, y que necesitará de importantes transformaciones, ¿no? Para superarse. Pero la dirección claramente sigue siendo abierta, ¿no? Dependiendo un poco de las relaciones de fuerza que se dan en la sociedad. En relación a la geopolítica, digamos, la pregunta que me he hecho es ¿qué ocurre entonces ahora con hegemonía de los Estados Unidos? Han subido los Estados Unidos o su hegemonía un golpe a la Kill Bill, ¿no? Como dice ahora Slavoj Žižek, ¿no? El golpe a la Kill Bill que efectivamente hace confrontados con un grandísimo flujo, ¿no? De informaciones, ¿no? Esa hegemonía de los Estados Unidos se cayó, después tiene resurrecciones, se cae otra vez, ya hablamos chino, no hablamos chino, etcétera, etcétera, ¿no? Y digamos, voy anticipando un poco mis... Lorenzo, creo que tuvimos un problema con tu audio.
Lorenzo, tuvimos un problema con tu audio en el último 10 segunditos. Si quieres Vale, retomar la vale, idea, por favor. vale. Vale. Sí. No, nada, decía que tenemos ese flujo de información, de interpretaciones, y que voy a presentar mis conclusiones ya de una cierta forma y después voy a elaborar, ¿no? De un lado, creo que no estamos enfrente a una transición hegemónica. No vamos a enfrentarnos con una hegemonía mundial china en manera en el corto o medio plazo. No basta, digamos, lo económico para explicar esa serie de transiciones. Hay todo el elemento también político, militar, etcétera, que se tendría que tomar en cuenta. Pero sí, que ese es mi segundo punto, creo que probablemente vamos a enfrentar un incremento de las tensiones geopolíticas. De las tensiones geopolíticas que quizás sí podrían conllevar a una crisis de la hegemonía mundial de Estados Unidos. Aquí yo diferencio entre crisis, ¿no?, de hegemonía y transición hegemónica, no es la misma cosa. Y pienso que este incremento de las tensiones geopolíticas tiene mucho que ver con la necesidad que van a tener los diferentes países imperialistas de construir o fortalecer sus propias relaciones hegemónicas a nivel, digamos, regional, aunque región no significa necesariamente región, sino puede también ser distribuida en varias partes del mundo, pero así de construir hegemonías regionales, ¿no? Como forma de salida a las crisis sistémicas que estamos viviendo. De un lado, por la cuestión, digamos, económica, para intentar garantizar la acumulación de capital, pero hay también, digamos, creo, el elemento político, el sentido que la expansión y todo eso tiene mucho que ver, o la hegemonía a nivel internacional se relaciona fuertemente también con el elemento de hegemonía a nivel nacional. Y también en relación a quizá algo que se está dando, una más fuerte relación entre el Estado y el capital como respuesta a la crisis. Ahora, hemos los elementos que quizás seguramente comparto también con los otros dos oradores anteriores, es de ver claramente que hay todavía competencia, ¿no?, entre estados. No estamos entonces confrontados con una situación de estado transnacional o clase transnacional, etcétera, sino que me parece de interpretar que también nosotros han identificado que hay todavía estados, digamos, en competencia. Y que, como ya mencionaba, digamos, Marx, sobre todo en situaciones de crisis, la competencia o la relación que hay entre los capitales se hace mucho más competitivas, ¿no? Especialmente cuando se trata no, digamos, de compartir las ganancias, sino de dividir las pérdidas, ¿no? Así decía, ¿no? Y aquí quiero también enfatizar de cómo esas relaciones internacionales o la geopolítica están subsumidas de una cierta forma al modo de producción capitalista, ¿no? Y entonces de cómo el comportamiento de los estados, de los capitales, de su relación, están en última instancia claramente relacionadas a la ley del valor y a la acumulación del capital, ¿no? Esto vale tanto por los dos conceptos claves que yo normalmente utilizo, que son eso del imperialismo y de la hegemonía sobre todo. Y aquí subrayar algo de importante, ¿no? De cómo en momentos, digamos, de hegemonía mundial parece que en apariencia desaparezca, ¿no?, el imperialismo.
pero no es así, ¿no? A veces, digamos, la hegemonía mundial, por el hecho de poder controlar los otros países imperialistas, hace que no se noten las políticas imperialistas o que no sean tan acentuadas. Esto cambia cuando tenemos una situación quizá de debilidad de la hegemonía o hasta de crisis de hegemonía. Ahí, digamos que la competencia entre capitales puede tomar una forma muy fuerte de competencia muy dura a nivel, digamos, geopolítico, también entre estados, ¿no? Y digo esto para, digamos, también ahora empezar a dar una breve panorámica sobre, digamos, sobre la hegemonía de Estados Unidos y de ver cómo se inserta la crisis del COVID, ¿no? La crisis odierna. Claramente no puedo dar una panorámica muy larga y quiero, digamos, concentrarme quizá en los últimos 20, 30 años, de forma muy rápida, ¿no? Está claro. Y aquí, digamos, entonces, ¿en qué situación estaba, digamos, hegemonía antes de la crisis presente? Ahí yo parto de la idea que los Estados Unidos construyeron, digamos, una hegemonía con una arquitectura muy compleja, una hegemonía que yo llamo completamente realizada, y que entonces incluye el momento, digamos, económico, el momento político y también el momento militar. Es importante subrayar esto porque es ese tipo de arquitectura y la institucionalización de esa hegemonía que también estaba cerrada, digamos, por candados, el elemento, digamos, militar en diferentes partes del mundo, que ha dado la posibilidad a los Estados Unidos de enfrentar crisis económicas, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la crisis de los años 70, donde los Estados Unidos consiguieron digamos, reaccionar en una forma que no permitió a sus grandes rivales, Europa o en Asia, Japón, etcétera, de construir hegemonías de verdad, sino que aunque tuvieron un incremento en la participación del PIB mundial, también a nivel tecnológico, etcétera, esto no ha conllevado, digamos, a la posibilidad de construir relaciones hegemónicas también a nivel político, quizás parcialmente en Europa, etcétera, pero seguramente no también a nivel militar, ¿no? Cuando la subordinación de Europa y también la subordinación de Japón a nivel militar y no le han permitido, digamos, construir de hegemonía. Claramente, y de entonces de no provocar una crisis de hegemonía de los Estados Unidos. Claramente, el elemento que resalta fuertemente en los últimos años es el gran ascenso de China, ¿no? Que tiene algo de muy específico y de diferente respecto a las naciones que he mencionado anteriormente, que China se desarrolla, digamos, fuera de las relaciones hegemónicas de Estados Unidos, ¿no? Entonces los Estados Unidos no han tenido la misma capacidad que tuvieron de bloquear el ascenso de otras naciones, esa capacidad no la han tenido con China, ¿no? No obstante, el hecho que sí, que claro, que intentaron de subordinar a China y intentaron de subordinar la economía china a la de los Estados Unidos. Pero esos intentos, pienso que se puede decir que entonces de Trump, claramente ese enfrentamiento en contra de China no es nuevo. También con Obama hemos tenido todo un gran proyecto que es eso del Pivot to Asia, ¿no? Eso de intentar de
bloquear China a nivel político, a nivel económico y a nivel militar, ¿no? Es una estrategia que también pienso que a la época también la Clinton quisiera, digamos, continuar y que también muchos demócratas hoy le gustaría que se volviera esa estrategia. Estrategia que se abandonó, ¿no?, por Trump, pero seguramente no el fin, ¿no? El fin de esto de bloquear a China. Entonces, digamos, llegamos a la gran recesión y ahí efectivamente salta el incremento muy, muy importante de China en la economía mundial. Se mencionó, bueno, la estrategia siempre más importante, que no es solamente esa de importar capitales, etcétera, de manufacturar cosas de bajo coste, sino hay una estrategia que se llamó abiertamente también del going out, ¿no? De salir de China. Se empiezan a exportar capitales, a producir tecnología china, etc. Y también, claramente, a nivel militar, ¿no?, se incrementa de forma importante la fortaleza de China, acompañado también por esfuerzos, digamos, políticos, ¿no?, de controlar parte del comercio necesario para el desarrollo del capital chino. Y ahí es interesante notar que en medio de la gran recesión todo esto se acelera mucho todo este proceso. Y repito, sin que efectivamente los Estados Unidos pudieran, digamos, bloquearlo. Pero es un proceso que todavía no ha logrado una arquitectura, digamos, tan fuerte como la que consiguieron los Estados Unidos, ni en Asia, ¿no? No consiguen a construir una arquitectura, digamos, hegemónica, profunda, o como yo llamo, completamente realizada, ni en Asia. Y además, digamos que la salida de la crisis, aunque se mencionaron todos los avances de China, han contribuido a crear importantes contradicciones, por ejemplo, en relación a la sobreproducción, en relación al gran endeudamiento que tienen muchas empresas chinas. Digamos que a nivel financiero hay esos datos muy interesantes que produce normalmente la McKinsey, que muestran de cómo China es uno de los países, o sea, a nivel privado, etcétera, donde las empresas son muy, muy financiarizadas, muy, muy endeudadas, ¿no? Entonces sí, hay avances de China, etcétera, pero que han producido también sus contradicciones. Y donde quizá los Estados Unidos, también en el periodo de la gran recesión, han conseguido a mantener un control muy, muy importante, aparte quizá lo militar, es también a nivel financiero. Digamos que esto es algo que ha elaborado de forma muy interesante el historiador Adam Tooze, ¿no?, sobre la capacidad que han tenido los Estados Unidos, digamos, de mantener en vida el sistema financiero, de salvar el sistema financiero mundial, y que ha contribuido, de cierta forma, a que de mutatis mutandis se pudiera, digamos, reproducir esa forma de acumulación, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué podemos decir sobre lo que está ocurriendo con esta crisis, digamos, del COVID? Aquí, bueno, es algo que yo ya mencioné, entonces, y se mencionó también en otras mesas, que esta crisis no es una crisis ligera, sino que es una crisis profunda, por lo punto una crisis sistémica, y que tiene también una relación muy importante, esto también lo mencionó anteriormente Oscar, con la crisis hasta de los años 70 y con la gran recesión, ¿no? Entonces, una crisis muy, muy
profunda e importante. Y aquí también, digamos, si miramos ahora a las diferentes respuestas y a la capacidad que tienen los diferentes estados de responder a la crisis, algo que es muy importante porque claramente en una crisis caracterizada por potenciales devaluaciones hay esa lucha entre diferentes potencias para intentar de salvar los propios capitales, ¿no? Y aquí también me parece que otra vez los Estados Unidos, de una cierta forma, están liderando esa carrera al salvataje de los capitales, ¿no? Los datos nos dicen que han gastado como más o menos un 10% de su propio PIB, ¿no? Ahora como ayudas inmediata, para no hablar de lo que ha hecho la Federal Reserve y otras medidas que han tomado. Otro país que tiene un gasto similar a los Estados Unidos es, por ejemplo, Alemania. Pero aquí es interesante notar que, a diferencia de la gran recesión, China está gastando mucho menos, también en proporción, mucho menos dinero para reactivar su propia economía. Estamos hablando más o menos de un 2% que está gastando China respecto al 12% que han gastado en el periodo de la gran recesión. Y eso creo que sí que tiene que ver con las contradicciones que mencioné anteriormente, el margen de maniobra que tiene China de gastar, ¿no? Y para no, digamos, hacer que se sobreendeuden hasta más, ¿no? Las diferentes empresas. Entonces, donde también sigue, creo, el liderazgo de los Estados Unidos es otra vez en la intervención fuertísima que han tenido en los mercados financieros, porque quizá se ha notado claramente la gran baja de las bolsas a nivel mundial, sobre todo a partir al principio de marzo, así, cuando la pandemia empezó a hacerse muy notable, por ejemplo, en Italia, en otras regiones europeas. Ahí también empezaron a bajar las bolsas y que representaba un riesgo, digamos, mayor para todo el sistema financiero mundial. Y ahí otra vez fue finalmente la Federal Reserve que incrementó, digamos, o que puso la liquidez necesaria en dólares para básicamente todo el sistema, prestando a todos. Entonces ahí también me parece que otra vez los Estados Unidos se demuestran en ese sentido importantes, ¿no? Pero sí, he mencionado inicialmente que una posibilidad es esta de un incremento de la tensión geopolítica y de una crisis, ¿no?, de la hegemonía mundial de los Estados Unidos, en el momento en el cual diferentes estados consiguen a construir efectivamente una arquitectura o relaciones hegemónicas, por lo menos, digamos, a nivel regional. Y aquí me parece un elemento bastante importante, me parece, bueno, algo que también se mencionó, la idea, es esta claramente de las cadenas globales de valor, ¿no? Y la tendencia parece ser que ya se está notando, digamos, a nivel de material sanitario, pero no solamente, que la tendencia es de intentar controlar esas cadenas de valor. No se puede dejar que potencias, digamos, sí, se puede decir, enemigas, tengan la capacidad de abrir o cerrar el acceso a esas cadenas de valor tan importantes para la acumulación. Entonces ahí me parece que la tendencia puede ser de intentar controlar esas cadenas de valor, si necesario, también por mano militares, ¿no? No solamente quizá un control político, sino hasta militar. Y esto quizá en
diferentes regiones del mundo. Una tendencia que quizá se puede acentuar de un lado por un incremento, creo, que hemos notado en la relación entre el Estado y el capital. Tenemos quizá otra vez, con todas las diferentes intervenciones, una bueno, fusión, se podría decir, ¿no? ¿Okay? Entre el Estado y el capital, y la entrada del Estado como directamente como capital. Y esto me parece que podría efectivamente fortalecer esa idea de control sobre esas diferentes cadenas de valor. Entonces, esto significa que no es que estamos enfrente a una desglobalización. Pienso que el capital ha sido desde su principio transnacional. Claro, hay fases donde esa parte transnacional es más acentuada o menos acentuada, pero desde el principio tenemos que el capital es internacional. Pero sí que pienso que se puede notar ese incremento, digamos, del control y de la regionalización de estas cadenas. Y finalmente, también una cuestión, digamos, de legitimidad y de hegemonía, digamos, a nivel nacional, ¿no? Esta crisis ha minado en su base, creo, la cuestión de la legitimidad, que ya estaba de los diferentes estados, que ya estaba en fuertes problemas. O sea, yo en otras charlas, en otros escritos, he hablado que estábamos ya en una fase, digamos, de crisis orgánica, ¿no? Y que esta crisis claramente, los fallecimientos, etcétera, ponen en riesgo la legitimidad de los diferentes estados. Inicialmente esto ha conllevado a estas acciones en la mayoría de los lugares, aunque a veces con retraso, etcétera, del distanciamiento social, del cierre de las actividades, etcétera, para evitar la propagación del virus y del incremento de los fallecimientos. Pero ahí me parece interesante notar de cómo, sobre todo, la derecha populista inicialmente bueno, quizá a veces fue un poco titubante, etcétera, no intervino, pero finalmente lo hizo, y ahora que está creciendo el descontento social, la desigualdad, el desempleo de muchas personas, etcétera, están intentando de jugar, digamos, con esto para otra vez intentar reabrir las diferentes economías, que equivale de verdad a decir que la acumulación es más importante de la vida, ¿no? Y de buscar un culpable, ¿no? Y aunque China inicialmente se presentó e intentó de recuperar, digamos, su atractividad con esa que se llamó ya la diplomacia de las mascarillas, esto duró muy poco. Hay ahora un bombardeo constante en los Estados Unidos, pero también en la prensa europea, sobre la culpabilidad de China, ¿no? Entonces, esto también creo que está, digamos, reforzando por parte de cuestiones, digamos, de legitimidad, de hegemonía, digamos, a nivel nacional, está, digamos, contribuyendo a incrementar estas tensiones geopolíticas, ¿no? Con esto yo, digamos, concluyo solamente diciendo entonces que sí, que no me parece que se pueda hablar de una transición hegemónica, que es un proceso muy, muy, muy complejo, muy largo, pero sí que de un incremento en las tensiones geopolíticas y quizá que podrían conllevar efectivamente a una crisis de hegemonía a nivel mundial, digamos, de los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Ahora vamos a pasar a las preguntas. A todos los que nos están viendo en Zoom,
En la lista de participantes, en la parte de abajo, pueden levantar la mano, ¿sí? Para que yo les pueda dar la palabra y video, ¿sí? A ver, Arturo Pacheco, le doy la palabra y el video. Bien, bueno, gracias. Me parecieron muy interesantes las tres exposiciones. Tendría una pregunta para Lorenzo. Lorenzo, ¿cómo estás? A mí me parece interesante con estas categorías, creo que son gramscianas, en fin, no importa, abordar lo que se está viviendo ahora, lo que estamos viviendo, tratar de dar una interpretación teórica apegada con información, etcétera. Me parece muy buena. ¿Me escuchas, verdad? Sí, me pareció muy buena. Ahora, la pregunta es, ante esta situación, tú hablabas de los estados, de hegemonías, etcétera, coincido. ¿Qué pasa con tú que estás en contacto más con Europa, por ejemplo, con alguna información por allá? Bueno, no sé si estés allá, pero no importa. Vienes de allá, conoces allá. ¿Qué pasa con los sindicatos, por ejemplo, italianos? ¿Están organizados? ¿Podrán dar una respuesta? No se ha visto hasta ahora, sabemos que no es fácil, pero me intriga un poco qué pasa allá en términos de organización y de tener respuestas, oposiciones, no sé de qué tipo, qué nivel, qué profundidad. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Voy a leer dos preguntas que nos están haciendo en el chat de Zoom. La primera de ellas de Jazmín Alondra Valdivieso. Dice, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué pasará con el Brexit? Y segunda, ¿qué pasará con la guerra comercial entre Estados Unidos y China después de la pandemia? Son dos preguntas. Tenemos también una pregunta de Eduardo Martínez Ávila, ¿sí? Que dice lo siguiente, ¿qué rol puede jugar la moneda virtual renminbi en el desplazamiento por la hegemonía mundial? Entonces son esas preguntas para los tres. Sergio Cámara también está levantando la mano. Adelante, Sergio. Hola, buenas tardes, saludos. Yo tengo una pregunta vinculada con precisamente la hegemonía China, Estados Unidos y sobre un poco la retórica que usa Trump continuamente con la cuestión de China, ¿no? Él está muy insistente, a pesar de que le paran los pies de vez en cuando, por ejemplo, de buscar la culpabilidad del origen del virus en un laboratorio chino en Wuhan, etcétera. Y la pregunta ¿es esto más bien algo de política doméstica de Trump, de cara a las elecciones, de su posicionamiento político, pero digamos que en el plano más bien doméstico, o realmente ahí en eso también está en juego la hegemonía internacional, o qué peso tendrían ambas, ¿no? Sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Yo también tendría una pregunta. ¿Cómo ven las perspectivas, ¿sí? De la Unión Europea, ¿sí? A partir de esta doble crisis sanitaria y económica? Lo señalo porque, bueno, ya con el Brexit había problemas en el proceso europeo. ¿Ustedes qué opinan sobre qué va a pasar? ¿Cuáles son las tendencias de la Unión Europea? Pues hasta ahorita son todas las preguntas, entonces les voy a dar la palabra en el mismo orden en el que hablaron, ¿sí? Y esperemos a ver si llegan más preguntas. Entonces, le damos la palabra a Óscar.
Adelante, Oscar. Ok, gracias. Mira, en cuanto al tema de la guerra comercial, lo que hay que entender es que es una guerra. La balística es económica, pero es una guerra. Y las guerras se construyen, dice Clausewitz, construyendo el ánimo de hostilidad. Entonces tú vas construyendo en la sociedad un ánimo hostil hacia el otro y luego vas actuando sobre el ánimo hostil. Esto en última instancia llega al campo militar, al final. Pero tienes todo un largo recorrido, que es un recorrido discursivo, donde tú acusas al enemigo de ser responsable de los males que afectan a tu nación. Alemania con Francia durante siglos, Francia con Alemania durante siglos, los ingleses con los franceses durante siglos, etcétera, etcétera. China con Japón durante siglos. Son estos discursos que se van construyendo. Entonces, la guerra comercial, por supuesto que va a seguir. Es más, ahora, en medio de la epidemia, dice Trump, no, como son unos miserables, desgraciados, asesinos, entonces ponemos más aranceles. Está bien, bro. O sea, es coherente con lo que viene haciendo hace 3 años. Porque Estados Unidos está, por un lado, avanzando con lo que ha dicho Alejandro, pero por el otro, está quedando atrás. Entonces, el haber perdido la red 5G, el estar perdiendo el tema de la energía limpia, les es fundamental. Y en farmacoquímicos están fritos, porque si, digamos, toda la base de la farmacoquímica mundial está en China, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es decir, la productividad de la farmacoquímica estadounidense, ¿qué le pasó? Se cayó. La cantidad de inversión, acabo de leer un paper maravilloso, la cantidad de dinero que se mete en investigación en Estados Unidos, que termina como patentes, ha ido bajando en los últimos 15 años. Bajando. O sea, van subiendo los montos y el número de patentes absoluta nuevas va bajando. Entonces, está costando mucho más inventar algo nuevo, es mucho más costoso, y después viene la cochina competencia y le saca el mismo producto que a ellos les costó tantísimo, con un poquito más de esfuerzo, y le saca una nueva generación y ya está, se acabó. Toda la inversión se perdió. Esa es la ira estadounidense. Yo creo que la guerra comercial va a seguir de todos modos y van a seguir acusando a China de todo. Pero hay dos, digamos, la pregunta sobre la acusación a China es una pregunta de dos cañones, porque por un lado, acusar a China quiere decir que Estados Unidos, que Trump, se lava las manos de sus 80,000 muertos y todavía puede decir con cierta tranquilidad, en términos de millón de habitantes, yo sigo teniendo relativamente pocos. O sea, no me parezco ni a Italia, ni a España, ni a San Marino, ni a ninguno de los países europeos. Yo todavía tengo más o menos pocos, son 1/3 de los muertos del mundo, pero proporcionalmente son pocos. Entonces, ahí hay mucho pan que regalar. Y puede decir, China es responsable de estos muertos. No es que yo no me ocupara, que todos sabemos que no se ocupó, todos sabemos que saboteó, todos sabemos que tonteó el tema, pero para fines electorales, para su reelección, es muy importante tener un enemigo claro, que es el enemigo chino. Como en las elecciones del 33 de Alemania, el enemigo era la comunidad judía que había traicionado a Alemania porque había promovido la paz de la Primera Guerra. Lo cual era mentira, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, lo que importa aquí es el discurso político. El discurso político, ese discurso político, caló en la sociedad alemana, y la sociedad alemana, encantada, votó en contra de aquellos que habían fabricado la paz traicionando a Alemania. Los chinos son ahora, y además están agarrando a los chinos a golpes en las calles. Entonces, digamos, han logrado eso, polarizar a la sociedad de esa manera, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa con el renminbi electrónico? Yo no sé qué pasa con el renminbi electrónico. Yo no sé si alguno de los colegas sabe qué pasa. Yo lo que sí sé, y lo veo, es que en términos de números, el renminbi se sigue usando poco a pesar de todo lo que se ha hecho para convertirlo en una moneda internacional. Y yo creo que la única respuesta es la que ha dado el profesor Ito en su libro sobre Managing Currency Risk, donde dice, bueno, se usa la moneda que acepte el importador y por el momento los importadores aceptan dólares. Cuando los importadores acepten otra moneda, veremos qué pasa. Pero mientras usen dólares, yo creo que no va a haber la transición. Y por último, ¿qué pasa con la Unión Europea? Yo no sé, seguramente no soy la persona más indicada, pero yo diría en una primera apreciación, no están en la cancha. La cancha es una cancha sino-americana. Y es una cancha sino-americana, la parte china con alianza con Rusia, y la parte americana ahí. Y la parte europea más bien se ha desgajado, porque el tratado de la OTAN está muy maltratado por Trump. Y al haber convertido a Gran Bretaña en el perro faldero de Estados Unidos de una manera tan grotesca con Johnson, deja a una Europa sin Gran Bretaña, que era muy importante, con esa Gran Bretaña aliada a Estados Unidos y con una Europa continental que está claramente partida en dos o en tres, porque tienes los países gobernados por la extrema derecha, después tienes los países de Europa Central, algunos gobernados por la extrema derecha y otros no, y después tienes los países de Europa Occidental que tienen políticas distintas. Entonces, están tratando de tener políticas homogéneas, pero con mucho trabajo. Yo creo que eso va a costar. Yo creo que vamos a ver un debilitamiento de la Unión Europea. Vamos a seguir viendo un debilitamiento. Es quien está poniendo el grueso de los muertos en esta epidemia, ¿no? Hasta ahora. Muchas gracias, Oscar. Le damos la palabra ahora nuevamente a Alejandro. Adelante, Alejandro. Yo quisiera tomar algunas de las preguntas. Me parece que una parte de la geopolítica actual es que pareciera que el COVID no hizo absolutamente nada, porque algunos de los proyectos siguen su curso como si no estuviera ocurriendo absolutamente nada. Pongo ejemplo, Estados Unidos tenía anunciados conflictos geopolíticos con Irán, con Venezuela, y estamos viendo que sigue digamos, el libreto sin ninguna modificación, cosa que me parece realmente muy fuerte, ¿no? Entonces, en el caso del Brexit, pues el Brexit sigue el divorcio como si no estuviera pasando nada. Y este gran acercamiento con Estados Unidos, pues es parte de un esfuerzo en dos direcciones de los dos grandes competidores. China está queriendo ganarse a la Unión Europea y Estados Unidos está apostando a romper la Unión Europea nomás para que no se quede con China. Esto me parece que es extraordinariamente fuerte. Bueno, yo la parte que veo es que la crisis, estrictamente hablando, lo que hizo fue abrir unos mecanismos de intervención estatal que en el esquema previo no estaban, porque estaba pues, una, digamos, lógica extrema de fundamentalismo de mercado, y en cambio ahora ya no. Es decir, en Francia se está hablando de nacionalizar las empresas para poderlas ayudar, en el caso de Alemania igual. Entonces,
estamos viendo que efectivamente la crisis abrió perspectivas de intervención que en otras condiciones hubieran sido inviables. Entonces, yo creo que efectivamente, en el caso de esta disputa hegemónica, pues el terreno está entre, por un lado, China y Rusia, y por el otro lado, Estados Unidos, y Europa como gran marginado. No está en la gran competencia de las tecnologías digitales, y de hecho, pues lo que está peleando es más bien reglas, normas, estándares, etcétera, pero no tiene ninguna gran compañía que pudiera estar en la disputa de este terreno. Yo quisiera, no estoy siguiendo con detalle el asunto, pero lo del renminbi virtual tiene una cosa más simbólica, pero apunta en una dirección estratégica. Recordemos que en Estados Unidos se había planteado el proyecto Libra, que era un proyecto encabezado por Facebook, con alrededor de 17 grandes corporaciones transnacionales que estaban pues planteando el problema de un medio de pago realmente global. Pero a diferencia de lo de China, que lanza el renminbi virtual, en el caso del proyecto Libra, la Reserva Federal reaccionó enérgicamente diciendo que no, y además se planteó, por lo menos que recuerde yo, 3 críticas que eran muy importantes. Una, que no tendrían los bancos centrales garantizada el respaldo en caso de un colapso de un proyecto como ese. 2, que esos proyectos, así como estaban, se prestaban al manejo de operaciones, digamos, ilícitas. Y el otro asunto es que no había absolutamente ninguna responsabilidad, porque había muchos cuestionamientos a la forma de operar de estas empresas, como para admitirles que jugaran un papel con una moneda propia de carácter global. Entonces, digamos, mientras en el caso de Estados Unidos una tensión nacional entre el Banco Central, el gobierno y el grupo de empresas que tiene su sede en Palo Alto, en el Silicon Valley. En el caso de China, no es un problema. Y entonces se pueden ver, en el caso de China, 3 elementos que apuntan a una consolidación monetaria internacional sobre la base de las compras masivas de oro, sobre el asunto de estar retirando dinero invertido en bonos en Estados Unidos, y ahora este tercer proyecto, que sería el de contar con una moneda virtual. Yo creo que pues no es el anuncio de un desplazamiento definitivo del dólar, pero sí es un asunto que yo creo que había que tomar muy en serio. Y lo dejaría ahí mi intervención. Lorenzo. Ahora estoy. Ya tienes. Ok, voy. Tengo la conexión que de vez en cuando se interrumpe. Yo empiezo por esa cuestión de la Unión Europea, de Europa, que en toda esta situación o la crisis que se podría dar, me parece de verdad uno de los anillos débiles. ¿En qué sentido? En el sentido que efectivamente hay un riesgo de disgregación o desintegración que ya empezó a hacerse manifiesto con la gran recesión y que ahora quizá hasta más, ¿no? Y se nota, digamos,
esa competencia entre diferentes capitales, diferentes estados, quizá, bueno, parece una paradoja, pero es en la Unión Europea donde se nota quizá en una Unión Europea, o algo que se llama Unión, uno se esperaba la solidaridad entre diferentes estados, etcétera, y ni ocurrió con material sanitario inicialmente, y cada estado intentaba agarrarse la mayor, digamos, cantidad. Y claramente ni está ocurriendo ahora como respuesta a la crisis bueno, que todavía se empieza a dar, ¿no? Es también con cada país que intenta defender su propia posición, sus propios capitales, o hasta, digamos, intentar de comprar los capitales a precio barato, ¿no? En países que se quedan Entonces ahí me parece sí, que va en la dirección de la disgregación, ¿no? Y además también con el sobreendeudamiento quizá que van a tener algunos estados, no, bueno, el endeudamiento claramente depende siempre en qué condiciones, ¿no? Pero cuando no se puede emitir moneda, como es el caso de los países que hacen parte del euro, sí que se puede, que puede transformarse en un problema grande, ¿no? Entonces ahí también con el sobreendeudamiento me parece una cuestión importante que quizá puede hacer, bueno, que funcionar como un incentivo para algunos países, quizá como Italia, de a un cierto momento salir del euro. Bueno, en relación también a la pregunta de Arturo, que era, bueno, relacionada un poco a Italia, Europa, etcétera, los sindicatos de izquierda, ahí lo que he notado es que, bueno, inicialmente, cuando empezó la pandemia, se tomó, digamos, lo que propusieron los gobiernos del distanciamiento social, el confinamiento, etcétera, se tomó como una exageración, ¿no? Una exageración que con fines políticos, sobre todo en relación al autoritarismo. Con el tiempo creo que esta opinión cambió y que, bueno, que ahora, bueno, lo que se vio durante la pandemia, los pocos movimientos que hubo fueron esto de cerrar y de mantener, digamos, la integridad física y de salud también de los diferentes trabajadores que estaban obligados a trabajar, ¿no? Porque también, como hemos notado, no solamente en Europa, sino en muchísimos lugares, hay un fuerte, bueno, digamos, una actitud de racista y de clase, ¿no? del mismo virus, ¿no? Que ataca figurativamente, claramente, que por las condiciones en las cuales se encuentran en el proceso productivo las diferentes clases sociales, etcétera, que está, digamos, tocando mucho más las clases más la clase trabajadora, pero también los migrantes, las mujeres, etcétera, y las personas de color. Entonces, digamos que donde se han visto también unos movimientos para defender todo esto, perdón, para defenderse en contra de esto. Hubo también, me parece algo que está circulando bastante como idea, es esto de la renta básica, ¿no? Que se está proponiendo como una manera, digamos, de mitigar los problemas económicos que se están dando. Pero claramente también en Europa
se parte de una base, digamos, muy defensiva de la clase obrera o de de los diferentes movimientos, ¿no? Entonces, a ver lo que puede pasar en ese sentido. Después, quizá quería solamente tocar, bueno, la cuestión de la moneda virtual. Como he mencionado también en mi presentación, un elemento que sigue siendo muy importante, digamos, para el peso de los Estados Unidos en la economía mundial, pero también como fundamento de su hegemonía, es exactamente el dólar, ¿no? Entonces ahí me parece muy importante de subrayar esto. Ahora que empezó, digamos, a hacerse importante la perspectiva de una crisis económica, todos querían dólares, ¿sí? ¿Okay? No monedas virtuales, no otras monedas, sino los dólares. Sí, no, esto, pienso que las otras preguntas ya se respondieron de una forma en la cual yo estoy, digamos, de acuerdo, no tengo otras cosas que añadir. Muchas gracias, Lorenzo. Tenemos una participación más del público. Sol Chávez, tienes la palabra. Hola. Hola. Sí, muchas gracias. Además, una pregunta corta. Nada más quisiera saber esta nueva relación que está construyendo China con los países latinoamericanos. Quisiera saber si tienen algún comentario al respecto, ¿no? Porque más o menos desde hace unos 5 años que, al menos en los países sudamericanos, hemos vivido mucho. Bueno, hablo específicamente del caso de mi país, de Bolivia, por ejemplo, con lo que en China entró a muy grandes pasos, ¿no? Y de hecho se hicieron muchísimas concesiones mineras y las relaciones comerciales se fueron fijando mucho más. Y bueno, no sé la situación exactamente en México o en los otros demás países, pero entonces quisiera saber si tienen algún comentario sobre cómo después de esta crisis del COVID y la reconfiguración de la geopolítica, si ven una profundización de esta nueva relación de dominio, de hegemonía de China sobre Latinoamérica, en sustitución, por ejemplo, con la relación que antes había con los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Sol. Alejandro, si tienes algún comentario. Yo, un asunto que sería, digamos, en el caso de la relación de China con América Latina, se ve que hay una entrada muy a través de dos vías, ¿sí? Inversión directa y de empréstitos, pero también en el desarrollo de financiamiento de proyectos de infraestructura. Y esto, pues, ha permitido un cambio notable en la forma de penetración. Yo creo que si hubiera una reactivación significativa de la economía china, pues eso podría ser una señal positiva para las economías latinoamericanas que están, digamos, primarizadas. Un problema que veo es que esto que en algún momento se comentó por Oscar, de que en la competencia, cuando se habla de una guerra comercial, el asunto del ánimo hostil es un elemento fundamental, ¿verdad? Decía Oscar que en Estados Unidos pues, había, digamos, brotes de racismo, de xenofobia, etcétera, contra los chinos. Y echarles la culpa
el asunto del virus, pues es una manera doble de, por un lado, de descargar culpas por incompetencias personales, pero también es alimentar y atizar este ánimo hostil. Yo creo que nosotros vamos a vivir eso también en América Latina. De hecho, ya lo estamos viviendo porque hay, digamos, una campaña de medios en las redes sociales en contra de los médicos cubanos. Y también se va a presentar una cosa en contra de los chinos. Por eso creo que es tremendamente importante que siga manteniéndose este espacio de atención a la problemática sanitaria, de cooperación, de compartimiento colectivo de responsabilidades en esto, porque esa sería la manera de neutralizar este ánimo hostil, que sería una prolongación perversa del ánimo de la guerra comercial, que nos podría costar realmente mucho. En el caso de Brasil más específicamente, la insistencia en el regreso a las actividades coincide con esta idea en Estados Unidos de que hay que regresar aunque estén en el pico de la pandemia. La verdad es que se exhibe una actitud inmoral de hacer cuentas, digamos, fascistas sobre cuál es el volumen de muertos que una economía puede soportar, y el asunto es regresar a toda costa. Yo creo que vamos a vivir distintas variantes de descalificación de la ayuda china, de cuestionamiento de la calidad de los bienes que mandan, de la idea de que hay que influir geopolíticamente y no tanto cooperar para ayudar y aliviar las tensiones de la población que padece la enfermedad. Entonces, esto que Oscar trajo aquí a colación me parece de la mayor importancia para México y para América Latina. ¿Cómo se va a expresar este ánimo hostil de la guerra comercial en el campo de las relaciones latinoamericanas? Nada más, Abelardo, gracias. Gracias, Alejandro. Oscar. Sí, mira, Sol, nosotros en el observatorio, si tú entras al portal Ovela, vas a encontrar que tenemos una serie de análisis hechos siguiendo China en América Latina. Pero así, a grandes rasgos, como ya se señaló Alejandro, hay la inversión directa china en América Latina. Te voy a dar un ejemplo gigantesco. Una empresa china se compró Duke Energy en Brasil. Pagó, no me acuerdo la cifra, creo que es 14,000 millones de dólares, puede ser 40,000 millones de dólares. Es una cifra gigantesca. Pues toda la distribución eléctrica de Brasil. Entonces, inmenso. Y luego puso, ya con la comprada la distribución eléctrica, puso parques solares, ha pensado a construir parques solares muy grandes para enchufarlos a esa red. Al otro lado, también compra petróleo a Brasil. Ya, otra cosa. Pero en la parte de presencia con tecnología nueva y con inversión directa en distribución eléctrica, generación eléctrica y distribución eléctrica, está haciendo un paso distinto, un paso nuevo. España quiso hacer ese paso hace 30 años. Cuando entró Repsol, entró junto con distribuidoras eléctricas españolas y había una idea ahí de hacer un polo energético hispano-latinoamericano, pero que duró muy poco. De hecho, las distribuidoras españolas fueron compradas eventualmente por empresas americanas, que eventualmente han sido compradas por empresas chinas, en Chile, en el Perú, en Colombia. Entonces, ahí tú tienes un plano. El otro plano es esto que tiene que ver con el transporte masivo. El transporte masivo eléctrico,
que estamos viendo ahora desde Chile hasta Buenos Aires, desde México hasta Buenos Aires, es chino. Es marca BID. Y BID tiene una fábrica de autobuses en Campinas, Brasil. BID va a poner una fábrica de automóviles creo que es en Medellín, y quiere poner una en México, en Aguascalientes. Las de Colombia y México entiendo que son para automóviles, y la de autobuses que está en Brasil. Pero ya estás hablando, pues, ya hay 900 autobuses eléctricos en América Latina, marca BID. Claro, 460,000 en China, 900 no es nada. Pero para nosotros, que hayan 900 buses eléctricos chinos, es una sustitución de provisión tecnológica. No estamos comprando Volvo, no estamos comprando Mercedes, no estamos comprando Scania Babis. Y ciertamente no estamos comprando Ford ni General Motors. Entonces, eso cambia la cosa. Y lo otro, que es más delicado, es lo que tiene que ver. China es el principal socio comercial de América del Sur. Y es el segundo o tercero de los países de la Cuenca del Caribe. En la Cuenca del Caribe está desde México, Colombia, Venezuela y todos los de Centroamérica, más las islas. Ahí, el principal socio de todos ellos es Estados Unidos. Y el tercero es China. Para Sudamérica, de Ecuador para abajo, y en el Atlántico y Pacífico, el principal socio es China. Principal socio de lejos. O sea, es 50% o más de lo que se exporta de Sudamérica va para China. Y se ha convertido también en un proveedor muy importante. Pero en la Cuenca del Caribe se ha convertido en un proveedor importante, a pesar de que los países de la Cuenca del Caribe, con las excepciones con la excepción única de Venezuela, no le venden. No le venden. Son países gran deficitarios, inmensamente deficitarios con China, porque importan de China los insumos que necesitan para las cadenas de valor que acaban en Estados Unidos, o sea, traen de China, maquilan en la región de la Cuenca del Caribe y exportan a Estados Unidos, entonces queda el déficit con China, pero no le exportan a China. Excepto, y este es el cambio, El Salvador. El Salvador tiene ahora una zona de procesamiento especial que le vendió a China, son 13.500 hectáreas, y tiene además un puerto, el Puerto de la Unión, que tiene un proyecto de hacerlo más grande y más profundo. Estás hablando, creo que es una de las bahías más profundas de la costa pacífica del hemisferio. Entonces van a poner barcos muy grandes a llegar ahí. Lo que están fabricando en este momento en El Salvador para irritación de Estados Unidos es condensadores para circuitos integrados. Fabricando, no maquilando, fabricando. Si hacen eso y convierten esa zona de procesamiento especial en una zona de fabricación de alta tecnología, con la conocida alta productividad de la mano de obra salvadoreña, lo que vas a tener es una entrada directa al mercado estadounidense a través de los tratados bilaterales de libre comercio. Y ya está. No es China. Y eso cambia todo. Porque si el resto de los países entienden eso, lo que vamos a tener entonces es probablemente inversiones chinas producidas en Centroamérica para entrar al mercado estadounidense y mexicano. Y esto va a cambiar la forma de relación de China con América Latina. Yo creo que la parte más delicada es la del cambio energético. Porque si ellos nos venden los buses, los autos eléctricos y todo, y además los paneles solares y los insumos para fabricar paneles solares y los molinos eólicos, etcétera, se están chocando ellos de China con Estados Unidos sobre energía. Y el campo de batalla
es América Latina. Es decir, el golpe de Evo, yo lo entendí, como el campo de batalla era Bolivia en ese momento, por las minas de litio, que son las más grandes del mundo. Las minas de superficie son las más grandes del mundo. Que probablemente hubieran dejado un basural si se explota y deja eso hecho una porquería, y ya no sería ese lindo campo salar de Uyuni, probablemente. Pero del otro lado, le hubiera dado a China el acceso a tener todo el litio del mundo, ¿no? Y Estados Unidos le dio el golpe y lo sacó y se terminó el argumento. Y entonces, digamos, vamos a ver más conflictos como ese que vimos en Bolivia y vamos a ver más conflictos como los que ha dicho Alejandro. O sea, discurso contra la calidad, contra la ayuda. O sea, si pueden tratar de denostar a los médicos cubanos, por Dios, y además con un discurso del Departamento de Estado sobre la esclavitud, es bizantino. Uno lee los comunicados del Departamento de Estado y son bizantinos. Quien lo dijo muy bien, repitió el discurso del Departamento de Estado, fue Jorge Castañeda, el ex canciller mexicano, que usó exactamente las palabras de Pompeo sobre la esclavitud de los médicos cubanos. Disparate total, pero bueno. Si haces una campaña de publicidad en ese sentido, algo queda, ¿no? Miente y algo queda. Decía Goebbels, ¿no decía eso? Miente y algo queda. Entonces, creo que eso es, creo que vamos a ver mucho conflicto en América Latina por el tema entre China y Estados Unidos. Mucho conflicto. Gracias, Oscar. Lorenzo. Sí, gracias de poder tomar la palabra rápidamente otra vez. Yo, bueno, sinceramente estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho los dos oradores, ¿no? De que sí, América Latina podría ser un importante, digamos, espacio de conflicto, ¿no? O de batalla, como se ha dicho, entre esas potencias. Y quizá añadir lo siguiente. Claramente las relaciones comerciales, como demuestra, en los casos no son lo que permiten una hegemonía, digamos, duradera o bien construida, ¿no? Que la relación comercial puede ser muy fuerte, muy potente, etcétera, pero también es más efímera, puede darse como puede otra vez, digamos, perderse. Es solamente el momento en el cual se dan relaciones de carácter político o, mejor dicho, hasta militar, que claramente un país se queda, digamos, subordinado al país, digamos, hegemónico. Aquí, bueno, me parece, respecto a México, una de las noticias que he leído como recientemente es de cómo los Estados Unidos están presionando, ¿no? Sobre todo las maquillas del norte, a reabrir para alimentar otra vez la acumulación de las industrias o alimentar, digamos, la producción en las industrias del Norteamérica. Y eso claramente necesita de la posibilidad de un control muy importante. Y además también, bueno, me recuerdo que en la reelaboración del Tratado de Libre Comercio de México con los Estados Unidos y Canadá hay también ese párrafo, digamos, de candado que dice que México y otros países no puede comerciar de diferentes niveles con China, etc. Entonces ahí me parece que los Estados Unidos probablemente van a tener un ojo mucho más hacia la dirección del control, también otra vez directamente más político y más militar sobre los Estados Unidos para evitar, digamos, la subordinación de carácter más profundo con China. Por ello sí, un conflicto efectivamente, un espacio de conflicto importante. Muchas gracias, Lorenzo. Pues con esto estamos finalizando la conferencia del día de hoy.
Les agradezco mucho a los tres participantes, Oscar, Alejandro y Lorenzo. Creo que fue una excelente conferencia. Y bueno, pues vamos a seguir aquí. Están invitados, como siempre, a escuchar las conferencias. Y pues tenemos mucho que seguir reflexionando sobre la situación actual. Muchas gracias a los tres nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Abelardo. Y bueno, Saludos. y saludos a todos. Saludos a todos. Cuidémonos y nos seguiremos viendo. Sí. Cuídense todos. Hasta luego. Adiós.